Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Hoy te traigo las ideas principales de No te ahogues en un vaso de agua, un libro escrito por Richard Carlson. Antes de empezar, una cosa muy rápida. Este es un podcast para personas ocupadas que no quieren consumir ideas, sino que quieren usarlas. Si alguna vez te ha pasado que escuchas un episodio, te suena muy bien, pero luego tu vida sigue exactamente igual, eso tiene solución. En Patreon tienes Ideas en Acción, donde bajamos todas estas ideas a tierra con el Oráculo, nuestro mentor virtual 24/7, entrenado con las mejores ideas de cientos y cientos de los mejores libros de desarrollo personal y profesional, para cuando estás bloqueado, para cuando estás dudando, para cuando necesitas una respuesta inmediata. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Y ahora sí, vamos con el libro No te ahogues en un vaso de agua de Richard Carlson. Hay algo que hacemos todos. Y si dices que no lo haces, probablemente es que lo haces más que la media. Convertimos auténticas tonterías en tragedias. Lo hacemos todos. Hay veces que alguien nos hace un comentario poco acertado y llevamos ese comentario en la cabeza durante horas. Hay veces que recibimos un correo electrónico en el que alguien nos habla mal y el día se nos tuerce. Son pequeñas cosas que inflamos artificialmente. Y el libro, la tesis que nos da es que la vida es demasiado corta para quedarnos atrapados en esas cosas tan pequeñas. Y esto lo sabemos todos, porque lo hemos escuchado 1000 veces y aún así seguimos haciéndolo, seguimos quedándonos encerrados en esas tonterías y seguimos amargándonos la vida por esas cosas sin importancia. La cuestión no es que esas cosas vayan a desaparecer, porque siempre va a haber cosas que te molesten en la vida. La cuestión es si vamos a dejar que esas cosas gobiernen nuestra vida. Cuando dejamos pasar lo pequeño, esas cosas sin importancia, estamos liberando una cantidad brutal de energía. Energía para ser más amables, para ser más pacientes, para ser más creativos, para ser más humanos. Y no se trata de fingir que no te molesta absolutamente nada, ¿no? Se trata de que esas cosas que te molestan no te controlen. ¿De dónde viene el problema? El problema es que tenemos una obsesión con que las cosas deberían ser perfectas. Todo, nuestro entorno, nuestro cuerpo, nuestro trabajo, las personas que tenemos alrededor. Vivimos como si el ideal fuese un estándar mínimo aceptable. Y eso es tremendamente agotador. Ese perfeccionismo nos parece que es disciplina, pero muchas veces lo único que es miedo disfrazado de disciplina. Prueba algo muy sencillo, párate y recuerda que la vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa. En el momento en el que dejas de perseguir la perfección, vas a empezar a apreciar las cosas que ya tienes en tu vida y que ya funcionan. Y eso te va a traer muchísima paz. Hay personas que no hacen esto porque piensan que si bajan el ritmo, si se relajan, pues van a perder oportunidades, van a perder las ventajas que puedan tener, como si esa tensión, como si ese estrés fuese el verdadero combustible del éxito. Pero en realidad, estar siempre pendiente de las cosas pequeñas nos drena. Por eso las personas tranquilas, las personas más calmadas, suelen tomar mejores decisiones, porque no están nubladas por la ansiedad. Cuando estás tranquilo, vas a pensar con más claridad, y cuando piensas con más claridad, lo que va a pasar obviamente es que vas a actuar mejor, porque vas a tomar mejores decisiones. Piensa que tu bandeja de entrada nunca va a estar vacía, siempre va a haber más trabajo, siempre va a haber más tareas, siempre va a haber más asuntos pendientes en tu vida. El trabajo, como la vida, es algo que nunca se termina, ¿no? Pero nuestro bienestar sí, nuestro bienestar es algo finito, nuestro bienestar no podemos comprometerlo por esas pequeñas cosas. Así que si hay alguien que te está sacando de quicio, te tienes que hacer la pregunta mágica. ¿Esto me va a seguir importando dentro de un año? ¿Sí o no? Y la mayoría de las veces la respuesta es que no. Y si no te va a importar dentro de un año, quizás tampoco merece que estés perdiendo tu paz hoy con ese asunto. Luego también hay que aceptar algo que a veces nos cuesta aceptar, que la vida no es justa.
Cuando dejamos de exigir justicia constante, empezamos a centrarnos en cómo tenemos que responder a esas cosas que tenemos delante. Dejamos de sentirnos víctimas y empezamos a asumir la responsabilidad de nuestra propia vida, sabiendo que esa vida no es justa, pero simplemente tenemos que aceptarlo y tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra propia existencia. Paciencia también. La paciencia es muy importante porque es la virtud que nos ayuda a elegir estar en paz en lugar de entrar en pánico. Estás en un atasco, por ejemplo, vas a llegar tarde a una reunión y tu corazón se acelera y sientes estrés, pero en ese momento tienes la opción de recordar que en el conjunto de tu vida o en el conjunto de tu trabajo, eso es una cosa pequeña, es una anécdota. Y pensar así va a cambiar tu percepción del problema que tienes. Por eso la paciencia hay que entrenarla. Aunque sean 5 minutos al día. Durante 5 minutos al día decides que nada te va a descolocar de tu centro. Ni la cola del supermercado, ni el ruido, ni que te interrumpan. Es un entrenamiento consciente. Y cuando domines esos 5 minutos, lo amplías a 10 y lo vas ampliando sucesivamente hasta que nada consiga sacarte de tu centro. Todo esto está relacionado con elegir nuestras batallas. No todo desacuerdo necesita que inicies una guerra. No toda opinión que emiten otras personas necesita que la corrijas. Tenemos que aprender a elegir mejor nuestras batallas. Y muchas veces descubrimos que ni siquiera necesitamos luchar esas batallas porque no son tan importantes como hemos pensado. Y luego está nuestro estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo distorsiona nuestra percepción de las cosas. Cuando estás de buen humor, la vida fluye y te da un poco todo igual, ¿no? Pero cuando tienes el día torcido, todo te parece enorme. El problema muchas veces no es el mundo real, es el filtro interno que llevas dentro. Nuestros estados emocionales, porque somos humanos, suben y bajan, pero no necesitamos dramatizarlos. Tenemos que pensar, igual que los emperadores romanos, esto también pasará. Lo bueno y lo malo, esto también pasará. Hay una frase que ayuda mucho cuando todo se acelera y se complica. La vida no es una emergencia. Repítela, la vida no es una emergencia. No estamos en una sala de urgencias, de un hospital. Ninguno de nosotros, la mayoría de nosotros no lo estamos en este momento. Por eso tenemos que bajar el volumen y tenemos que aprender a respirar. Y si hablamos de bajar el volumen, tenemos que hablar también de las relaciones, porque donde más dramatizamos lo pequeño es en nuestras conversaciones con los demás. Tenemos que entender al otro antes que ser entendidos por el otro, porque cuando alguien se siente escuchado y comprendido, la conversación cambia completamente. Tenemos que escuchar de verdad a las otras personas y eso va a reducir la tensión. Y además, cuando haces esto, cuando ofreces comprensión a la otra persona, curiosamente recibes lo mismo, recibes comprensión de la otra persona también. También ayuda a mirar más allá del comportamiento. Cuando otra persona actúa mal, quizás es que está atravesando por un momento difícil. Y esto no significa que tengas que permitir faltas de respeto de los demás, ¿no? Sino que tienes que evitar que la irritación que te provocan esas faltas de respeto domine tu vida y domine tus reacciones. La compasión, al final, protege tu energía y te protege a ti en la vida. Así que en lugar de centrarte en la persona que te está enfadando, tienes que centrarte en la persona que te está aportando. Y una práctica muy sencilla es escribir una carta a alguien que aprecias en el momento en el que estás enfadado, porque así te obligas a cambiar el foco y te centras en las personas que te aportan y no en las personas que te enfadan o que no te aportan. Y por supuesto, haz actos de bondad al azar, sin ningún motivo. No hace falta que los anuncies, no hace falta que los cuentes a todo el mundo. La bondad ya es la recompensa. Cuando das a los demás sin esperar nada, tienes una sensación estupenda, una sensación limpia, una sensación de que todo va mejor y de que tu día es muchísimo mejor de lo que lo era antes. Y el libro también nos habla de la necesidad de tener razón. A casi todos nos pasa también esto, ¿verdad? Esa tentación de corregir a los demás, de señalar que se han equivocado, de demostrarles que nosotros sabemos más de este determinado tema. Y durante unos segundos puede parecer que hemos ganado, ¿no? Hemos ganado algo, no sabemos qué, pero hemos quedado por encima.
Pero en realidad, si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que después de ese triunfo, entre comillas, nos suele quedar una sensación rara, como si hubiéramos tensado algo de manera innecesaria. La pregunta clave que tenemos que hacernos es, ¿queremos tener razón o queremos estar en paz? Porque no siempre van juntas estas dos cosas. Muchas veces es mejor elegir tener paz que tener razón. Es mucho mejor elegir la calma que elegir el conflicto con el otro. La clave está, como siempre, en la consciencia. Por supuesto, todos caemos en el error de criticar innecesariamente a alguien de vez en cuando. La diferencia la va a marcar ese momento de consciencia en el que te das cuenta de lo que estás haciendo y decides cambiar, y decides transformar ese juicio, esa opinión, en un momento de humildad propia. Y junto con esa humildad aparece otra cualidad que va a cambiar por completo tu manera de vivir, que es la curiosidad. Conviértete en una especie de antropólogo del comportamiento humano. Observa en lugar de reaccionar. Entiende que cada persona ve el mundo desde su propia historia, desde sus propios miedos, desde sus propias creencias. Y entonces tus discusiones con los demás van a perder intensidad. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de que lo que parecía un ataque hacia ti en realidad es simplemente una perspectiva diferente de la realidad que está moldeada por esos juicios, por esas creencias, por esas historias propias que tiene la otra persona. Es una misma realidad con dos perspectivas diferentes. Y ojo, hacer todo esto que te estoy contando y que nos cuenta el libro también, no significa que la vida vaya a ser un camino de rosas, ¿no? O una autopista lisa y perfecta. Cambiar los hábitos nos va a costar. Tienes que aceptar que habrá días que sean malos, pero también te vas a dar cuenta de que vas a tener que aprovechar los días en los que las cosas vayan bien. Cuando te sientas bien, tienes que agradecérselo a la vida. Y cuando te sientas mal, lo tienes que ver como una oportunidad de practicar todo esto de lo que estamos hablando, practicar tu capacidad de atravesar por un mal momento sin dramatizarlo, sin convertirlo en tu identidad, etc. Y ese momento no es resignación, simplemente es saber que los estados de ánimo pasan, que los días cambian, que tu energía va fluctuando y en lugar de pelearte con el momento, como hacemos muchas veces, simplemente nos resignamos y lo atravesamos con la mayor dignidad posible. Esto también tiene que ver mucho con la flexibilidad. Los planes cambian, siempre. Si esperas a que tu día salga exactamente como lo has diseñado, permíteme decirte que vas a vivir frustrado la mayor parte de las veces. Tienes que asumir que van a aparecer imprevistos y tienes que estar preparado para esos imprevistos. Cuando tú eres flexible, reduces el impacto de los golpes que sí o sí te va a dar la vida. Y al final te conviertes en lo que practicas. Si cada pequeño obstáculo lo encaras con estrés, con dramatismo, etcétera, pues lo que estás haciendo es entrenar tu sistema nervioso para vivir en alerta. Si en cambio aquello que te pasa lo encaras con calma, con paciencia, con amabilidad, una vez y otra vez y otra vez, tu identidad va a empezar a cambiar, simplemente por repetición. Es absolutamente inevitable. Y para hacer esto hay una herramienta muy simple, que además estás utilizando ahora mismo sin darte cuenta, y que muchas veces infravaloramos. Y esa herramienta es la respiración. Cuando el nivel de frustración sube, cuando notas que tu mente se está acelerando, para y cuenta hasta 10 respirando. Inhalas y cuentas 1, exhalas y cuentas 2. Y sigues así hasta 10 o hasta 20 si hace falta. La respiración tiene el enorme beneficio de regular nuestro cuerpo. Y cuando nuestro cuerpo se regula, nuestra mente va bajando su intensidad. De hecho, la meditación no es más que esto llevado un poco más allá. No tienes que hacerlo perfecto. Si quieres meditar, simplemente te sientas, cierras los ojos, te centras en tu respiración y cuando tu mente se vaya, porque se va a ir, la traes de vuelta sin juzgarla. Otra cosa que también te va a ayudar a todo esto, mover el cuerpo. Unos minutos al día simplemente de movimiento consciente cambian por completo tu estado de ánimo. Liberas tensión física y con esa liberación de la tensión física también vas a liberar tensión emocional.
Y a lo mejor estás pensando, vale, me encantaría, pero no tengo tiempo. Pues levántate antes. Levántate antes. Prueba durante unos días a levantarte 1 hora antes de lo que lo haces habitualmente. Te acuestas un poco antes y te regalas por las mañanas un espacio silencioso, tranquilo y tuyo antes de que el mundo empiece a exigirte cosas. Ese tiempo, si lo haces, se va a convertir en tu refugio. Y en ese refugio puedes elegir si meditas, si te mueves, si lees, si escribes o si simplemente estás en calma contigo mismo. Y así empiezas los días desde tu centro, no desde el caos que nos impone la vida moderna. Por eso te pregunto, ¿qué es éxito para ti? Muchas veces asociamos el éxito con tener más dinero, más reconocimiento, más resultados. Pero, ¿y si el verdadero éxito fueran los momentos refugio en los que eliges estar en calma en lugar de estar estresado? ¿Y si el verdadero éxito fueran los momentos en los que eliges ser amable en lugar de sentirte superior con otra persona? ¿Y si fueran esos momentos en los que eliges perdonar en lugar de elegir estar siempre con ese resentimiento dentro? Perseguir constantemente tener más no nos va a traer paz, pero apreciar lo que ya tenemos sí que nos puede traer esa paz. Cuando dejamos de desear continuamente algo diferente a lo que tenemos, se nos abre una puerta increíble, que es la puerta del momento presente. Y el momento presente, cuando lo vivimos sin dramatizar esas cosas pequeñas que nos pasan a todos, es mucho más llevadero, mucho más interesante y un lugar mucho más feliz de lo que solemos creer. Y antes de cerrar, déjame decirte algo importante. Si este episodio que acabas de escuchar te ha gustado, pues debes saber que ese mismo trabajo es el que pongo al servicio de personas y negocios cuando escribo para ellos de forma individual. Hay gente que tiene un fantástico producto, un fantástico servicio, pero siente que su mensaje no refleja todo el valor que ofrece. O gente que tiene que dar un discurso y no sabe por dónde empezar. Si alguno de estos es tu caso, te dejo un enlace en la descripción por si quieres que lo trabajemos juntos. Y antes de irnos, recuerda que escuchar todo esto ayuda, pero aplicarlo es lo que realmente transforma. Y aplicarlo es algo que casi siempre cuesta hacer solos. Por eso existe Ideas en Acción, allí en Patch al Oráculo, nuestro mentor virtual 24/7. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Y si esto te ha servido, por favor, compártelo. Gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio.